Hola, muy buenos días, espero que estén muy bien en sus casas. Bueno, en esta nueva cápsula que estamos haciendo, vamos a hacer una retroalimentación de la guía número 3 de cálculo de remuneraciones, finiquitos y obligaciones laborales. Bien, para ello vamos a compartir un poco la guía, ¿cierto? Que es de, vamos a compartir primero pantalla. Bien, ahí estamos compartiendo, ¿cierto? La guía que se le envió a ustedes, ¿cierto? Donde aparecen algunos datos o unos contenidos, ¿cierto? De esta guía. Eh, bueno, comenzando con la guía número 3, dice, el objetivo, ¿cierto?, es aplicar descuentos previsionales a los trabajadores dependientes. Entendemos que trabajadores dependientes son los que tienen un empleador directamente, ¿cierto? Las partes del contrato de trabajo, ¿cierto? Trabajador, empleador, ¿ya? Eso ya lo hemos hablado en la parte de legislación laboral. Pero acá estamos en remuneraciones. Y acá vamos a hablar un poco, nosotros habíamos calculado, ¿cierto? Total imponible, total de haberes, ¿ya? Pero nunca hemos trabajado con descuentos previsionales, ¿ya? Por lo tanto, hoy día vamos a hablar un poco de los descuentos previsionales. Vamos a irnos a la parte contextual primero y después nos vamos a ir a la parte de ejercicio. Dice, una AFP o administradora de fondos de pensiones es una institución financiera dedicada de forma exclusiva a administrar ahorros para la pensión, proveer el pago de pensiones y otras prestaciones previsionales, por ejemplo, seguro de invalidez y sobrevivencia. El objetivo de la AFP es administrar tus ahorros para entregar una pensión al momento que dejes de trabajar, ya sea por vejez o invalidez. También protege a tu familia entregando una pensión de si falleces. La AFP es un sistema previsional de aplicación universal e uniforme. Esto lo vamos a ver después en las preguntas, ¿ya? Pero aquí el concepto es entender que la AFP, ¿cierto?, es una administradora que administra tus fondos de pensiones, ¿ya? O sea, a ti te hacen un descuento, ¿cierto?, de tus imponibles, ¿cierto?, de tu sueldo, de tus remuneraciones, para un futuro, ¿cierto? Para cuando ya tú dejes de trabajar o no tengas las posibilidades de trabajar, ¿ya? Nos vamos a ir directamente ahora a la parte de las preguntas, porque eso en el fondo es lo que nos convoca, ¿cierto? Revisar. Ya. Primero, ¿qué son las AFP? Que está muy de moda hoy en día, primero con la crisis social, hoy con la pandemia, ¿cierto? Pero desde un punto de vista legal, ¿cierto? Podemos decir, ¿cierto?, que las AFP son un sistema previsional, ¿ya? Desarrollado por empresas de sociedades anónimas, las cuales administran los fondos de pensiones de los trabajadores. Esto significa que cada trabajador tiene una cuenta particular y cada mes se le debe descontar un 10% de su sueldo imponible, más el porcentaje que cobra la AFP por administrar dichos fondos. O sea, nuestra cuenta de capitalización individual, ¿cierto? Ahí tenemos un 10% de nuestro sueldo imponible. Pero cada AFP obviamente cobra su comisión por administrar estos fondos y eso va a ser relativo, ¿ya? Pregunta número 2. Dice, ¿por qué se dice que este sistema es universal e uniforme? Bueno, lo veíamos en la guía anterior, por eso no quise llegar más allá. La respuesta dice, según el texto, especifica claramente que es un sistema universal y uniforme, ya que cuenta con las siguientes características. Primero, universal, porque todos los trabajadores tienen derecho, ojo con esto, derecho a ahorrar para recibir una pensión, cualquiera sea su condición. Eso es muy importante. Uniforme,
porque los requisitos establecidos para recibir una pensión y los beneficios de su AFP son conocidos de antemano. O sea, es parejo. Todos sabemos qué es lo que vamos a recibir. ¿Ya? Eso es la parte legal. ¿Ya? Aquí pueden salir miles de discursos y son súper válidos. Pero yo lo que lo estoy hablando es lo que en el momento tenemos y lo que está dentro de nuestra legislación. ¿Ya? Pregunta número 3. Dice, refiérase al pago obligatorio de cotización en AFP, tanto en los trabajadores dependientes e independientes. Sabemos que los trabajadores dependientes están obligados, ¿cierto?, a cotizar. Pero hasta hace un tiempo atrás, 2 años, 2 años atrás, 3 años atrás, salió una nueva ley donde los trabajadores independientes que dan boletas de honorarios, que tal vez a futuro lo podemos conversar en forma un poquito más eh, relevante, ¿cierto?, para la situación, pero hoy en día, ¿cierto?, tenemos la siguiente situación. Respuesta. Dice, todos los trabajadores dependientes e independientes a partir del año 2018 deben cotizar un 10% de su remuneración imponible. Estos aportes se acumulan mientras eres trabajador activo, más la rentabilidad que obtienes de fondos elegidos hasta que cumplen la edad legal para luego solicitar una pensión. Ya recordemos que las AFP son sociedades anónimas que invierten estos fondos en acciones, ¿cierto?, en la bolsa de comercio, por lo tanto tienen que tener rentabilidad. En el caso de los hombres, ¿cierto?, uno se puede jubilar a los 65 años en este momento, y en el caso de la mujer a los 60. ¿Ya? Esto es lo que tenemos en la actualidad. Ojo, que esto es lo que tenemos ahora, pero esto puede cambiar en 1 año, 2 años, 3 años. Esto es súper susceptible de ser cambiado, dado la condición o crisis social que estamos viviendo, ¿cierto? Entre eso una pandemia, entonces todo esto puede ser susceptible de cambios, pero es lo que tenemos en el momento. ¿Cómo funcionan las AFP desde un punto de vista financiero? Que lo hemos conversado. Dice, las AFP funcionan de la siguiente manera. Son empresas que por ley deben invertir los ahorros en las personas en instrumentos del mercado financiero, o sea, en la bolsa de comercio. De forma que los ahorros generan rentabilidad en el tiempo. A cambio de este servicio, los trabajadores deben pagar comisiones mensuales al momento de la jubilación de la FP. Efectivamente, nosotros pagamos un 10%, pero además pagamos un porcentaje para que estas empresas, ¿cierto?, estas sociedades anónimas llamadas FP, nos tomen, ¿cierto?, nuestros ahorros y aparte, ¿cierto?, nos cobren una comisión por administrar estos fondos y la invierten en grandes empresas, ¿cierto?, en la bolsa de comercio. Dice, el sistema obliga a que los trabajadores dependientes ahorren un 10% de sus rentas mensuales. Esto es así, dado que el Estado asume que las personas voluntariamente, ojo con esto, no ahorran lo suficiente para su vejez. Así pues, se obliga a ahorrar un 10% de su sueldo imponible mensual. Claro, el Estado se desliga un poco, ¿cierto? Y dice, no, pues cada trabajador tiene que imponer, porque si yo como trabajador, ¿cierto?, me desligo de esta responsabilidad cuando sea adulto mayor, ¿cierto?, a lo mejor voy a hacer una carga para el Estado. El Estado va a tener que pagarme un subsidio, ¿cierto?, por vivir, cosa que no lo hice yo personalmente. Entonces el Estado te obliga de una u otra forma a que tú como trabajador tengas que pagar este 10%, ¿cierto?, de cotización para tu futuro, para tu futura pensión. ¿Qué es el sistema de salud FONASA? ¿Cómo funciona? ¿Y qué porcentaje se debe pagar? Bueno, aquí no es tan complicado de entender, no tanto como el tema de la FP, pero dice, el sistema de salud FONASA es un sistema público, ya partiendo por ese, ya un sistema público. Su sigla significa Fondo Nacional de Salud, o sea, un sistema público. Este organismo depende de la Subsecretaría de Salud y para garantizar el servicio es regulado por la Superintendencia de Salud.
FONASA funciona con un sistema de reparto. ¿Qué significa esto? Donde todos los beneficiarios cotizantes aportan un 7% de sus ingresos imponibles y acceden a un plan único de salud, independiente del aporte y condiciones de salud del cotizante. O sea, yo todos los meses, si yo estoy en FONASA, de mi sueldo imponible, ¿cierto? Me descuentan un 7% que va a un Fondo Nacional de Salud. Fondo Nacional de Salud, o sea que es solidario, porque es un fondo nacional, ¿ya? Dice, este sistema, este sistema de seguro solidario está organizado sobre la base de un aporte obligatorio proporcional a los ingresos realizados por los trabajadores en actividad, con el que se forma un fondo donde prima la solidaridad y la distribución de acuerdo a las necesidades. Como les digo, aquí da lo mismo cuánto tú ganes, sino que el 7% se va a este fondo de salud, ¿ya? Y aquí tenemos la actividad número 2, que es la parte práctica, y para ello yo los invito a tomar su calculadora, porque estamos en remuneraciones, por lo tanto, acá ustedes saben que tenían que tener su calculadora ahí, ¿cierto? Dice, actividad número 2, aplicando descuentos previsionales básicos a AFP y FONASA. Realice los cálculos según indica el cuadro. Recuerde que para calcular la hora extra debe considerar el sueldo base y debe aplicar la fórmula, ¿cierto? Fórmula que ya todos conocemos, ¿cierto? Bien, acá yo tengo 4 trabajadores, ¿cierto? Un trabajador que trabajó 28 días, pero tenía un sueldo base de 2.000, pero solamente trabajó 28 días, por lo tanto, debo proporcionar este sueldo más la comisión, ¿cierto? Más la hora extra que trabajó, nos va a dar el total imponible. Sobre este valor imponible, yo voy a calcular, ¿cierto? La AFP, que en este caso yo puse una AFP única. O sea, aquí yo no quise poner AFP modelo, ni Q+, porque todos tienen distintas comisiones, pero aquí yo puse como única. Entonces, todos van a tener este mismo descuento. Entonces, si mi valor imponible, ¿cierto? Era o es 1.111.000, yo aplico este descuento, ¿cierto? De 11,75%, nos da un valor de 130.556 pesos, que es lo que yo tengo registrado aquí. Bien, eso en base a mi valor imponible, ¿ya? Y por supuesto, además debo tener descuentos por salud, que también, al igual que la AFP, se hace sobre la base imponible, lo que yo tengo acá, ¿cierto? Por lo tanto, y ya habíamos dicho, ¿cierto?, que nuestro sistema de salud FONASA, que es el Sistema Nacional de Salud, el porcentaje fijo que es un 7%. Por lo tanto, si yo a ese valor, 1.111.111, le aplico el 7%, tengo un descuento, ¿cierto?, por sistema de salud de 77.778 pesos. ¿Ya? Así que eso era todo lo que había que hacer en esta parte. Solamente calcular el valor imponible, obviamente la colación, pero ya lo habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Ya el total de haberes, que es la suma del total imponible más los valores no imponibles, y nos daba obviamente el total de haberes. Pero aquí lo importante era calcular, ¿cierto?, la AFP y el sistema de salud. Bien, los invito a hacer consultas, sugerencias, comentarios en nuestro canal, y aquella persona que obviamente tenga alguna remedial que hacer, lo puede hacer mediante este mismo canal. Ahí
le vamos a estar informando, ¿cierto? Y que tengan una muy buena tarde, ¿cierto? Que descansen, cuídense mucho y nos estamos viendo. Bien, saludos.